nada de esas cosas. Ahora vamos a ver como un todo, cómo es que opera un sistema eléctrico, ¿ya? Desde el punto de vista de la seguridad que ustedes quieren, la economía que ustedes quieren, ¿no? Y entonces necesitamos algunas cosas básicas, digamos. Es evidente que los sistemas fallan, o sea que hay contingencias, pero uno quisiera que haya reserva, ¿no? O sea, yo me pongo el caso del día lunes, digamos. Eh, si el día lunes a la 1:30 eh, ustedes dirían, bueno, ese apagón, ¿quién lo causó? Según Dale Alejandro Murrieta, ¿qué cosa es un apagón? O que falle, digamos. ¿Podría haber fallado durante el partido de fútbol o no podría haber fallado durante el partido de fútbol? No, no lo escuché muy bien. La pregunta es, estamos hablando del servicio eléctrico que alimenta el partido de fútbol. El sábado 13 a la 1:30 de la tarde. Y hay un apagón, o sea, falla una línea y te quedas sin ver el partido. La pregunta es, ¿se podría haber previsto que falle la línea o no? Bueno, es una falla, ¿no? Eso no te avisa, ¿no? O sea, las personas. Es una falla que es de la nada sale, pues, ¿no? Una falla, pues, ¿no? No te avisa. No Sí, tiene pero ¿qué cosa es lo que puede ser causada la falla? O sea, la pregunta es, eh, ¿por qué la empresa no sabía que iba a fallar? O uno nunca sabe cuándo va a fallar las cosas. mm, bueno, yo pienso que para eso se le hace un mantenimiento, ¿no? A los equipos, tal vez, ¿no? Pero normalmente no se sabe, pues, o Ya, tal vez. pues, pero está Ujú. bien. Entonces, lo que tú tienes claro es que las cosas pueden fallar y en cualquier instante. Hasta Claro, hasta en el partido de fútbol puede fallar. claro. ¿Ya? ¿Y qué esperas que la empresa haga ante esa situación? Simplemente te diga, bueno, lo siento, manito, y te quedas sin ver el partido. No, claro, ellos tienen que de frente ir a ver el problema, pues, ¿no? Tienen que Sí, ver un transformador, tal vez algo voló, ¿no? Tienen pues que. ya entre que manda a sus obreros que están viendo el partido, ya acabó el partido, ¿no? Ah, claro. Tú no quisieras que al toque se arregle el problema, Claro, eso sería lo más eficaz, ¿no? Lo más o, conveniente para todos. pero deberían un poco tener preparado el sistema de tal manera que no te quedes sin ver el partido, ¿no? Bueno, claro, si se tiene o sea, si es un evento importante, ¿no? Bien importante, o sea, ya como el partido, por así decirlo, ¿no? Ya se tienen que tomar todas las medidas de precauciones, ¿no? Por ejemplo, si es, no sé, si es una empresa, ¿no? Que fabrica sus productos, o tal vez como un hospital, ¿no? Que tampoco no se puede quedar sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una solución para ellos es que activan un grupo electrógeno, ¿no? Para cuando hayan apagones, ¿no? En esos casos se podían prever, ¿no? Pero falles así, de la nada que den como, pues no creo que se puedan prever así a, a un corto tiempo, ¿no? Pero tú dirías que le estamos pagando a un montón de ingenieros que operan en el COE, a las centrales, y tú le pedirías un poco de calidad, ¿no? Claro, claro. Porque ellos te pueden dar un producto de poca calidad, pero claro, sería más barato. Pero si me están cobrando caro, de repente le exijo que me den un producto de mejor calidad, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Bien. Eh,
Bajo esos conceptos, que es lo que voy a tratar de explicar, la problemática de la operación, ¿ya? Entonces, la segunda parte tiene que ver con la operación y los mercados de sistemas eléctricos. O sea, voy a plantear de que la electricidad es una mercancía y que se va a transar en un mercado. Si hay escasez, la gente está dispuesta a pagar más caro. Si hay sobreoferta, la gente va a estar dispuesta a pagar menos. Entonces va a depender de, de cómo está el mercado. Por ejemplo, yo soy un productor de verduras o de papas de Huancavelica. Lo traigo el viernes a Lima, y el domingo veo que me he quedado con toda la papa porque ha entrado no solamente papa de Huancavelica, sino de Trujillo y de Cañete. Entonces ha habido mucha oferta y entonces, ¿qué hago? ¿Me regreso a Huancavelica con todas mis papas o las remato? Te van a decir, remátelas pues porque no queda otras cosas. Entonces la electricidad va a tener el precio de acuerdo al instante. Pero supongamos de que llegas tú a Lima con tus cargamentos de papas y resulta que se ha malogrado la carretera, no vienen las papas de Trujillo y tampoco de, de Cañete, porque hay bloqueo de las carreteras. Entonces, si eres el único que tiene las papas, ¿podrías vender más caro? Entonces, sí, pues hay más demanda que oferta, entonces por lo tanto los precios tienen que subir. Entonces, así funciona el mercado y ahora viene el problema de cómo funciona en realidad un mercado eléctrico. Entonces, lo que está claro y lo que vemos en este diagrama es que hay una central que es el productor de electricidad y en la parte de abajo están los consumidores, están las fábricas, están las casas que consumen y hay la central está unida a estos consumidores con líneas de transmisión. Entonces, uno podría decir que si yo soy generador, a mí me deben pagar porque estoy produciendo electricidad. Y si yo soy transmisor, a mí me deben pagar por conducir la electricidad. Y si distribuyo en la ciudad, a mí también me deben pagar por distribuir la ciudad, o sea, ponerles un recibo en la puerta a cada uno, en fin. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es un poco decir, este es un negocio donde los consumidores, de alguna manera, le llamamos carga, y entonces tenemos red, pero ahora tenemos varios problemas. Un problema es que tengo diversos tipos de centrales térmicas. Pueden usar carbón, pueden usar petróleo, pueden usar gas, y en otros países usan energía nuclear. Tengo centrales hidroeléctricas que caen de los Andes, cae el agua y mueve una turbina y produce electricidad. También puedo tener centrales de bombeo, ¿no? O sea que en determinadas horas donde no hay consumo, puedo bombear el agua para arriba y en las horas de punta hacerlas caer otra vez, ¿no? O puedo comprar de una interconexión de otro país que tenga y yo le compro, pues, ¿no? Dependiendo del precio que tengan. Entonces, pero todo tiene que ver con una red y tiene que ver con las cargas y tiene que ver con las centrales, ¿no? Entonces, viene la pregunta, y si tengo diversas fuentes de generación, debería haber algún criterio con el cual se utilizan esa generación. ¿Quién entra primero? ¿Quién entra después? En fin. Entonces, viene un poco, ¿cuáles son los criterios que yo necesitaría para que funcione el sistema eléctrico? Bueno, dicen que se debe operar en forma segura y confiable. Puchica, entonces,
¿Cómo se hace que un sistema eléctrico sea seguro? ¿Cómo se hace para que un sistema sea confiable? Lo otro es, oye, me tiene que dar energía al mínimo costo posible. O sea, debería haber un poco que no tenga, no operen las centrales más caras cuando no es necesario, solamente operen las más baratas. Y luego que tenga pues determinada calidad. Si yo tengo una fábrica que se me malogra el producto, si es que pierdo la electricidad, voy a pedir que sea altamente seguro, que sea altamente continuo. Entonces, de alguna manera se funciona esto. Bueno, como todas las cosas en el país, hay reglas con las cuales funcionan las empresas. Entonces hay leyes que da el Parlamento, este mismo Parlamento que tenemos, o este mismo personaje que tenemos en Palacio de Gobierno, que sacan leyes para este negocio eléctrico. Entonces ha habido una ley del año 55, que cómo funcionaba en Estados Unidos, se copió cómo funcionaba. El año 72 se cambió la ley, se dijo no, la ley debe ser como en Francia, la electricidad, y se copió la ley francesa. Luego el año 82 se dijo no, fíjate, el Perú es un país descentralizado y un país descentralizado es Brasil, así que copiemos la ley esa. El año 92 se dijo no, fíjate, lo que se requiere es una ley de mercados eléctricos y los chilenos tienen una ley, así que copiamos la ley chilena. Y el 2004, 2006, cuando ya entró en crisis, ya copiamos el modelo norteamericano. Algunas cosas, no todas. Entonces, de alguna manera, las reglas de juego son como la FIFA, ¿no? Pone la regla de cómo deben funcionar las cosas y esas reglas son las leyes. Entonces, ahora que ustedes se consideran que son estudiantes de ingeniería eléctrica, resulta que también tienen que saber algo de la legislación, de cuáles son las reglas que hay en el sector eléctrico. Entonces, ¿cuál es la función de la operación? Bueno, hay una operación física que es lo que más o menos hemos intentado explicar, que todas las centrales deben operar sincronizadas a la misma frecuencia. No es que hay una central que opera a 50 Hz, otra que funciona a 60, otra que funciona a 65. No, todas tienen que estar a 60. O sea, eso es lo que es vital en un sistema interconectado. Toda operación es sincronizada. Luego, debe haber un balance entre generación y demanda. Siempre, sí, siempre hay que estar igual. ¿Puede funcionar un sistema cuando la generación y la demanda sean diferentes? Brando Espinosa, ¿tú crees que el sistema puede funcionar si la generación y la demanda son diferentes? Sí, pero no sería eficiente, ¿no? Es costoso. O sea, que estás suministrando eh, mayor, mayor generación que la que se solicita, ¿no? Y ahí estarías generando pérdidas, ¿no? Estarías acelerando las máquinas, como hemos visto en estabilidad. Claro. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que buscamos? Que en todo momento debe ser la generación igual que la demanda. Claro. Ya, pero yo puedo controlar la generación. Yo puedo pasar más agua o más combustible y voy a generar más, o le voy a quitar el combustible o le voy a quitar el agua y voy a generar menos. ¿Y la demanda quién la controla? Bueno, para eso tiene que ser estudios, ¿no? O sea, por ejemplo, el día del partido, ¿no? Hubo mayor demanda, ¿no? Porque todos estaban conectados a sus televisores, ¿no? Ya, pero digamos, ¿hay alguien que está controlando la demanda?
sería la misma población, ya que ellos son los que consumen. Pero te sigo preguntando, ¿alguien puede controlar la demanda? Yo puedo decirte, oye, tú no prendas las luces de tu casa. Ah, no, claro que no. Ya pues, le puedo decir a esta fábrica, por favor, no prendan nada. No, O sea, tú automáticamente a las 6:30 de la tarde o 7 de la noche prendes las luces de tu casa. ¿A ti qué te interesa la compañía de electricidad? Tú necesitas y prendes, punto. Ya dependerá de la empresa de electricidad que se ajuste a darte lo que tú necesitas. ¿Sería así o tú llamas por teléfono? ¿Sabe qué? Yo me llamo Brandon, por favor, voy a prender mis luces, así que por favor, señor, genere más en la central de Mantaro para mi casa. no, claro que no. Eso no es posible, ¿no es cierto? Entonces, o sea, la demanda no se puede controlar. ¿Y qué Claro, cosa hay que hacer? Entonces, para que tú puedas tener siempre la generación y la demanda. Suponte que son las 2 de la mañana y hay un temblor o un terremoto. ¿Qué haces tú cuando hay un temblor y un terremoto? ¿Te bajas bueno, a oscuras o prendes las luces? claro, primero prendo las luces, ¿no? Para salir al exterior, ¿no? No zona segura. O, pero todas las personas prenden en ese mismo instante la luz Claro, y hay, porque y hay que es generar. solar. Ujú. ¿Y cómo sabes tú de que hay suficiente generación conectada para Ah, que bueno, no haya un desbalance? claro, sí, no sabría. Pero, pero deberían tomar la previsión, ¿no? Claro, eso ya sería un análisis de contingencia, ¿no? Una carga, no mayor solicitud de la carga. Pero yo no sé si eso, a ver, déjame volver a mi lámina y ahora sí ya me perdía por estarme emocionando por estas cosas, Bueno, eh, entonces siempre yo debo hacer un balance entre generación y demanda. Y lo que voy a controlar va a ser la demanda. No puedo controlar, digo, la demanda. Lo que tengo que controlar es la generación. Entonces tengo mi central hidroeléctrica, yo le digo, oye, pasa más agua. Tengo mi central térmica y le digo, oye, tú tienes que pasar más combustible para igualar a esa demanda. Pero ¿qué pasa cuando ahora yo tengo una central solar que está alimentando la demanda? ¿La generación puede variar o no puede variar? Claro, ya que eso ya no lo controlarías, ¿no? O Es sea de- que ahora resulta que la generación también varía por su cuenta, claro, porque puede pasar una nube bastante grande y todo ese sol que estaba llegando a los paneles ya no llega el sol, o la luz solar ya no llega a los paneles. ¿Por claro, qué? Porque hay una nube que ha pasado. Y esa nube no ha avisado, no ha llamado al centro de control del COES, oye, voy a pasar, toma tu previsión, arranca otra central, no pueden hacer nada. O sea, por ejemplo, si tienes una central fotovoltaica, el viento pide permiso para variar o simplemente hace lo que le da la gana con uno. claro, hace lo que le da la gana, la naturaleza, Ya, claro, pero puede controlar. entonces ya se ha complicado nuestra vida de ingeniero, porque antes teníamos centrales térmicas, hidráulicas, y eso tú lo podías controlar bien, pero ahora resulta que esa generación eólica y fotovoltaica cambia cuando le da la gana. Claro. Bueno, después hay que gestionar el sistema de transmisión. ¿Qué cosa pasa con los sistemas de transmisión? Porque hay que controlar a la transmisión.
Y ustedes dicen, bueno, porque cuando yo he corrido flujo de carga, la tensión debe estar en más o menos 5%. Y puede ser que está en 8 o 9. Entonces hay que gestionarlo, hay que poner más reactivo, menos reactivo, en fin, ¿no? Pero hay dos cosas que son fundamentales en la operación: regular frecuencia y regular tensión. Esas son las dos cosas fundamentales. ¿Para qué sirve regular la frecuencia? ¿Para qué sirve regular la tensión? Uno diría, bueno, pues para que deben ser una especie como señales, ¿no? Señales para ver qué hago, ¿no? Por ejemplo, le preguntamos a José Fernández, si la frecuencia cae, ¿qué es lo que tú crees que está pasando? Si la frecuencia cae, o sea, en vez de ser 60 es 58. Profesor, ¿habrá un desfase o algo así? Un desbalance, ¿no? Claro, hay un desbalance, pero ¿qué cosa es lo que hay que hacer para mantener los 60 Hz? Usar bueno, sería como una falla, profesor. Tendríamos que decir a la, a la empresa donde ocurrió la falla o que lo regularice. Pero en ese instante estamos operando, en ese instante casi estamos hablando de cosas de segundos. Lo de la falla que yo le digo a la empresa, eso puede tomar días. Yo quisiera que en ese instante se arregle ese problema de la frecuencia. Entonces, de eso se trata lo que vamos a ver, ¿ya? Cómo regulamos frecuencia y luego cómo regulamos tensión. Después, necesitamos, ya hemos visto la operación física del sistema, ahora necesitamos ver la operación económica. Como las leyes en el Perú hablan de que todo debe ser mercado, deberíamos un poco que se utilicen la forma más económica los recursos de generación. Y para ello debe haber un mercado que diariamente se determinan cuánto vas a producir tú y a qué precio vas a producir, ¿no? Y obtener los precios más bajos, ¿no? Bueno, entonces, necesitamos un poco controlar la generación y esto se supone que necesitamos controlar las unidades generadoras. Y esas unidades generadoras, necesitamos que el costo de operar siempre sea el mínimo costo, ¿no? Y que se mantengan las restricciones de operación. Y entonces, claro, lo que hay que ver es cómo se controlan las centrales térmicas, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos es que hay todo un sistema de control que hay en el sistema interconectado. En San Isidro está el centro de control del COES. Y eso está conectado a las subestaciones y centrales a través de líneas de comunicación. O sea, visto de la parte de arriba, en una subestación, uno manda una señal a través de un terminal remoto. Tenemos un sistema de comunicaciones que puede ser fibra óptica, onda portadora, microondas, no sé, cualquiera de esas cosas que se suelen usar los especialistas en comunicaciones. Y luego tenemos un sistema SCADA de supervisión acá en Lima, y luego se presenta en la pantalla. Y luego esas pantallas, el operador las está mirando y de alguna manera tiene que tomar acción cuando le
le suenen las alarmas, ¿no? Si uno quisiera ver un poco de la manera más sencilla cómo es esto, este sistema es como un embudo. Ese embudo está en las centrales o en las subestaciones, ¿no? Puede ser analógico, puede ser digital, puede ser un reóstato, puede ser un mando de abrir o cerrar una cuchilla, o puede ser el dar el mando a un solenoide para que accione. Lo cierto es que tenemos un sistema que se llama SCADA, un sistema de supervisión. Se recolectan datos, se transmiten esos datos, se clasifica acá en Lima en el computador, digamos, y se visualiza en una pantalla de computador o en un mímico, o sea, en una pantalla de pared, o se guarda en papel o en magnético. Y tenemos a un operador que puede hacer mandos. Tiene una consola donde él puede dar mandos y abrir o cerrar interruptores. Pero ahora con toda esa información yo podría hacer algunos cálculos. ¿Qué cosa conviene hacer? ¿Cuál es el mejor camino a seguir? Y entonces necesito herramientas que operen muy rápidamente. Si yo les digo cuánto tiempo le toma a ustedes correr un flujo de carga, ustedes dicen, puchica, a mí me ha tomado para hacer la monografía un día para correr flujo de carga. Bueno, acá requiero cosas en segundos, ¿no? Entonces ya es más, cosas más sofisticadas, ¿no? Entonces lo que el SCADA es un sistema de control y de adquisición de datos. Su finalidad es controlar, mirar al futuro, y también puedo ser un Energy Management System, que es simplemente un administrador del sistema, ¿no? Bueno, ¿cómo mirar el futuro? ¿Cómo conocer los problemas de los estados que estamos ahora? ¿Qué acciones debemos tomar? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cómo optimizar? ¿Cómo puedo controlar los eventos, ¿no? Y entonces vamos a hablar de estimador de estado. ¿Qué cosa es un estimador de estado? ¿Cómo es que se obtiene? ¿Qué técnicas? ¿Qué proceso? ¿Ustedes han escuchado hablar de estimador de estado? ¿Alguien ha escuchado, Rodrigo Díaz, has escuchado hablar de estimador de estado? ¿Me escucha, Rodrigo? Bueno, no contesta. Eric Pariona, ¿has escuchado qué cosa es un estimador de estado? No, ingeniero, no lo he escuchado. A ver, si tú has llevado un curso de medidas eléctricas, el profesor te debe haber dicho de que puede haber errores o no puede haber errores en la medición de los aparatos. Sí, claro. Ya. Y si tú tienes un dato errado que tiene errores y tomas una acción sobre un dato errado, puede ser malo. ¿Cómo tú verificas que el dato es bueno? Es malo. Realizando varias mediciones, comparándolas. Digamos, a ver, te han dicho de que la próxima semana no hay clases. Un compañero tuyo ha dicho, no, la próxima semana no hay clases. Hablas con otro y te dice, no, si hay clases. ¿A quién le crees? Ahí no hay forma de saber, ¿no? Habría que verificar los datos en páginas oficiales. ¿O qué haría más consultas todavía? Agarras a uno tercero. Claro. Pero la pregunta es, ¿tú crees que en los 10.000 datos que recibe el centro de control cada 10 segundos, cada 15 segundos, o 20.000 datos que reciben, ¿tendrán errores o no hay errores?
Sí, debe haber errores, pero deben ser mínimos. Pero sí, sí, son mínimos, pero ¿cuáles? O sea, si tú tomas una decisión sobre una cosa errada o algo que está mal, entonces tu decisión va a ser mala. Tú dices, no, yo necesitaría verificar, porque en una no vienes a clase y ya pues te fregaste, ¿no? Y si vienes a clase y no hay nada, puchica, ¿por qué no me han dicho la verdad? Entonces, lo que en un centro de control de electricidad, ellos tienen mediciones. Ahí están los medidores de potencia, los medidores de energía, están los medidores de tensión, de corriente, en fin, lo que sea. Todas las centrales van, los mandan a San Isidro. Y la persona que está ahí corre un flujo de carga con todos esos datos que está recogiendo. Si los datos son malos, alguno de ellos, el flujo de carga es bueno. ¿Qué dices tú, Eric? Me parece que no, porque sería incierto dónde está el error, ¿no? Ya pues, pero entonces, ¿qué necesitarías? Necesitarías que alguien te haga una estimación de por dónde debería estar. Claro. Pero habría que hacerlo al toque. Una cosa que en ese instante ya se defina que es errado o no errado. Que antes que tú hagas algo con ese dato, ya sea verificado. Entonces hay unas técnicas que se suelen utilizar en los centros de control que se llama estimación de estado, bajo la creencia de que los datos tienen errores. Como tú no sabes cuál es el que tiene error, habría que primero detectar que hay error y segundo habría que identificarlo, ¿no? Pero todo tiene que ser en el instante, en tiempos muy cortitos. Bien, sigamos con nuestra... ¿no? Bueno, de eso se trata esta y la siguiente clase de ver qué cosa es un estimador de estado. Vamos a lo más seguro que en el... lo más seguro que se requiere un sistema bueno de administración de un centro de control. Y todo este sistema de control debe ayudar a los operadores a tomar decisiones, a hacer lógico las decisiones que van a tomar, que debe explicar situaciones de emergencia y que el sistema pueda ser analizado para diferentes condiciones de operación. Entonces, un centro de control debe permitir monitorear el sistema, controlar el sistema, hacer una operación económica del sistema y que el sistema tenga una seguridad, ¿no? Y las funciones sobre las cuales se basa eso es que yo tenga un estimador de estado. O sea, los datos que yo recojo crudos deben pasar por este estimador de estado para saber si son buenos. Y luego recién voy a correr un flujo de carga. Voy a hacer un análisis de contingencia y voy a tratar de aumentar la seguridad. Entonces hay funciones de predespacho, en tiempo real y postdespacho. En el COES hay una cosa que se prepara antes que suceda, digamos, lo del día de hoy fue preparado ayer, hoy día hay gente que está operando el sistema en este instante y mañana hay alguien que está evaluando qué pasó el día de ayer, ¿no? Bueno, estos son los sistemas de control, cómo se tiene. Ahora, normalmente un sistema eléctrico siempre debe estar en una situación normal, que es la situación segura. Pero
hay veces se pierde una línea, se pierde una central y ya estamos en una situación de alerta, ya no hay reserva. O sea, ya entramos a una situación de no seguridad. Y entonces lo que se va a buscar es volver a la situación normal, pero también puede ir empeorando. Pasamos a una situación de emergencia. Siguen fallando más cosas y entonces ya estamos en más problemas y el sistema puede estar en una situación extrema, se separa el sistema norte del sur, del centro, hay interrupción de carga y luego ya hay que recuperar el sistema, ¿no? Para volverlo a su situación normal, ¿no? Bueno, entonces es claro que no, uno debe estar manteniendo el sistema siempre en una situación segura, puede pasar a una situación de alerta, se puede hacer un control preventivo, pero siempre puede haber problemas y pasar a una situación de emergencia. Si está en una situación de emergencia donde ha habido un apagón, hay que reponer el sistema inmediatamente, ¿no? Bueno, hay todos unos equipos que vamos a ver después, pero este es el diagrama que a mí me interesa explicar mejor. El sistema eléctrico, las centrales, las líneas y todas esas vainas están en la parte de arriba, que yo le he llamado sistema de potencia. Y ese sistema está pues en San Juan, está en Mantaro, está en Huinco, en fin, está en todas partes donde haya instalaciones. Y abajo está el operador en San Isidro, ¿ya? ¿Qué se interpone entre el operador del sistema que está en San Isidro y el sistema físico? Bueno, hay una serie de programas, hay un estimador de estado que vamos a evaluar, vamos a hacer un análisis de contingencias, qué sucede si algo falla, ¿no? Correr los flujos de carga, y si esa evaluación de contingencia nos muestra que tiene problemas, habría que ver cómo lo pasamos a una situación óptima, ¿no? Pero habría que evaluar primero esa situación de contingencia. O sea, uno siempre tiene que ver qué pasaría si falla, que es lo que nos pasó con Australia, ¿no? Según algunos, no se entrenaron para los penales, o el último que pateó el penal no estaba preparado para patear el penal. Bueno, hay siempre teorías sobre cada cosa, pero algunos creemos que Careca sí la vio, ¿no? Y entonces, como sí la vio, él hizo su selector de contingencia. Dijo, bueno, se acaba el partido después de 2 tiempos adicionales y no hay goles, entonces vamos a hacer un asunto de penales. Pero yo tengo la impresión que no estaban preparados, pero en fin, cada uno de ustedes tiene una opinión del partido, ¿no? Bueno, entonces por el lado izquierdo es cómo hacemos seguro la operación y por el lado derecho vamos a hacer una operación económica, cómo planeamos en forma económica el sistema. Todo esto suena bien para operar el sistema y es lo que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, a ver qué más tenemos. Bueno, vamos a ver un poco la operación económica. Ya hemos estado viendo seguridad, ya tenemos claro qué cosa queremos de esa seguridad. Evidentemente que queremos que continúe el servicio eléctrico, no queremos que fallen las cosas y nos quedemos sin luz. Entonces, otra vez volvemos a nuestro diagrama. Yo tengo un montón de centrales a la izquierda, tengo una red y tengo consumidores al lado derecho. Entonces, lo que yo quisiera es que se despache de la manera que siempre el costo sea mínimo. No quiero que me suban el precio, ¿no? Y entonces, claro, hay diversas
etapas con el cual opera un sistema. Yo puedo planear, o sea, prever hacia el futuro, puedo operar en un instante, minutos, horas, días, y puedo controlar en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si es a largo plazo, el tiempo es mayor y los detalles son mínimos, pues, porque el largo plazo es más difícil de saber. Si ustedes me dicen, ¿qué pasa con Castillo hoy día? Yo le voy a decir, hay esto y lo otro con el Parlamento. Pues si le digo hoy, evalúame qué va a pasar con Castillo dentro de 2 o 3 años, puchica, no tengo mucha información. En el mediano plazo hay más información, hay una coordinación del detalle. En el corto plazo ya estoy haciendo análisis en muy cortito tiempo, ¿no? Es hoy día, en 1 hora, y entonces hay que ver qué centrales debían estar comprometidas a operar. Y cuando ya estamos hablando de horas, media hora, minutos, ya tengo que ver un despacho de muy corto plazo y se requiere mucho detalle, ¿no? Entonces, está claro que ver el largo plazo es casi como ver un telescopio y ver en el momento que se despacha es ver con un microscopio, ¿no? O sea, esa es un poco la diferencia, digamos, entre uno y otro, ¿no? Entonces, claro, para operar se requiere ver mucho detalle, para ver el largo plazo nadie sabe, pues, o sea, qué va a pasar, ¿no? Entonces, tampoco hay muchos datos, digamos, como para estar viendo esto. Pero en el fondo lo que se hacen es tener modelos de despacho económico que tratan de minimizar el costo de operación. Y hay que ver qué restricciones hay. Por ejemplo, hay una cantidad de agua y no puede haber más, ¿no? Hay una cantidad de combustible y eso es lo que se puede usar, ¿no? Y lo que se busca siempre es minimizar el costo de las centrales térmicas, ¿no? Entonces hay una demanda, qué cosa es lo que se consume como energía, hay un factor de carga. El factor de carga es la relación entre demanda media y demanda máxima. Hay factores de diversidad, hay diagramas de carga, curvas de duración, ¿no? Y aquí más o menos tienen claro el problema. Lo más punto de este diagrama de 24 horas es la máxima demanda y el mínimo también está claro. Entonces, cuando yo digo que hay un factor de carga, estoy hablando de la potencia media sobre la potencia máxima. Pero si yo multiplico la potencia media por el periodo, en realidad tengo la energía que se consume debajo de ese diagrama. Entonces, entonces tengo la energía dividido sobre la potencia máxima por el tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde T es el tiempo, ¿no? Esta es una curva que se suele usar cuando hay que operar a largo plazo. A mí no me interesa tanto en qué momento se da la máxima demanda. Lo que quisiera saber es cuánto de máxima demanda se da. Entonces lo que se ve es que a determinadas horas la demanda es mayor y en otras horas es mucho menor. Pero es simplemente, lo que pasa es que si yo estoy haciendo un análisis para dentro de 5 años, yo no sé a qué hora va a ser la máxima demanda, pero sí me interesaría cuánto va a ser la máxima demanda. Y el despacho es de acuerdo a un orden de prioridad, ¿no? Igualito que como cuando uno está en el colegio, ¿no? Cuando uno está en el colegio, entra al salón de acuerdo a los tamaños, ¿no? Primero entran los más grandes, después así van subiendo, y en fin, o al revés, primero los más chiquitos, luego los más grandes, y al final el último, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos acá? A mí se me perdió la lámina.
A ver, tenemos diversas alternativas de generación. Tenemos centrales térmicas, ya, centrales a vapor, centrales a turbina de combustión, ciclos combinados. Tenemos hidroeléctricas y tenemos centrales renovables. Entonces viene un poco el problema, quién despacha primero, quién despacha después, en qué orden, y cómo hago yo para que salga lo más barato posible, ¿no? Entonces, una central termoeléctrica, yo tengo un combustible, lo quemo ese combustible y voy a producir vapor en un caldero, y ese vapor a gran presión y a gran temperatura va a mover las paletas de una turbina y vamos a vamos a regenerarlo a través de este condensador y así va dando vueltas, ¿no? Una turbina a gas es lo que ustedes llamarían lo que hay en un avión, ¿no? Es la mezcla del combustible, digamos, que tiene que ser limpio con el aire. A gran presión el aire se mezcla estos gases de combustión y se manda esto a una turbina. Estas turbinas giran muy rápido a 3.600 revoluciones que mueven en el eje a un generador, ¿no? Y luego hay lo que llaman ciclo combinado, que es la unión de una central a vapor con una central a gas. ¿Por qué se utilizan? Porque son más eficientes en el uso del combustible. Cuando funcionan como turbina a gas, es una eficiencia de 35%. Cuando funcionan como centrales a vapor, es una eficiencia de 40%. Cuando los dos están funcionando, puede llegar a 60% la eficiencia, ¿no? O sea, hay un mejor uso del recurso. Y esto es lo que tenemos en Chilca, al sur de la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, también podemos tener un grupo diésel, ¿no? Que es lo que ustedes ven en algunas construcciones, ¿no? Hay combustible, tienen su pequeño motor, mueve un generador y con eso usan la electricidad, ¿no? Bueno, hay las de carbón que ya se van a hacer desaparecer del Perú, las hidroeléctricas, que es la caída de agua, ¿no? Y bueno, hay aspectos técnicos que hay que analizar, la eficiencia, los tamaños, los periodos de construcción, cuánto contamina, y luego los aspectos económicos. El problema de ingeniería es que no es solamente voltios y amperios, también tenemos que hablar sobre plata, ¿no? Y eso ya se nos complica un poco el panorama. Entonces, las hidroeléctricas hay mucho de obras civiles, en las centrales térmicas hay mucho que cuestan los equipos, ¿no? Bueno, y la red, bueno, causan pues problemas, ¿no? Por ejemplo, una de viento es que no podemos tener una generación constante, va variando de acuerdo a la disponibilidad del viento, ¿no? Y finalmente tenemos el problema de los mercados, ¿no? Lo que ustedes van a escuchar mucho hoy día hablar es de la necesidad de la competencia, de los mercados, en fin. De acuerdo a la Constitución del Perú, la economía se mueve a través del mercado, ¿no? Y entonces se habla de por qué debe haber competencias, ¿no? Lo que se dice es que las compañías antes eran verticales, un solo dueño, y con la competencia podemos tener sistemas más eficientes, ¿no? Que no había, cuando había monopolios no hay incentivos para operar eficientemente, o sea que no hay deseo de bajar los precios, ¿no? Se hacen inversiones innecesarias, ¿no? Y bueno, había interferencias políticas, en fin, ¿no? Entonces hay un proceso de desregulación que se dio en el Perú en la época de Fujimori,
en el cual las empresas se volvieron privadas, las empresas estatales se volvieron privadas, y de ahí hemos dividido un poco centrales de generación, empresas de generación, empresas de transmisión y empresas distribuidoras, que también puede haber un operador del mercado, digamos, ¿no? Y operador del sistema. Entonces ahora ya nos encontramos con varias cosas que se han agregado. Ahora se habla de Ocinermin como el regulador, el que asegura que se opere y sea eficiente el sistema eléctrico. Hay consumidores pequeños, los domésticos, que no tenemos ninguna capacidad de que nos hagan caso y que le compramos a una empresa distribuidora. Por supuesto que no negociamos precios, simplemente Ocinermin fija el precio. Y hay los grandes consumidores, las grandes empresas mineras que compran grandes bloques de energía y que esas empresas pueden negociar buenos precios, ¿no? Bueno, hay diversos esquemas de compra, venta, en fin, que se pueden ver, ¿no? Pero todo esto es lo que vamos a ver en nuestra segunda parte del curso, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? A ver, bueno, acá tienen una idea que no es tan fácil entenderlo, pero es la política que se sigue del año 92, ¿no? Hay un área normativa que es el ministerio, hay un ente regulador que es Ocinermin, y hay un área empresarial que son las empresas que producen electricidad. Y lo que se quiere es que haya un máximo rol de las fuerzas del mercado, que toda la electricidad en el Perú se defina por oferta y demanda. Y luego que los precios reflejen los costos económicos. Si hay escasez, los precios deben subir. Si hay sobreoferta, los precios deben caer, ¿no? Y que todo se debe manejar con empresas privadas, ¿no? Pero entonces, claro, hay monopolios, ustedes van a escuchar mucho de que hay poder de mercado. Y entonces, claro, antes había una empresa única que hacía generación, transmisión, distribución. Y era un servicio público. Ahora no. Ahora se ha cortado todo. Dicen, no, los generadores deben competir quién produce más barato. El sistema de transmisión debe ser un monopolio, igual a la distribuidora. Donde está el NOR o Luz del Sur, no debe haber otra empresa. Solamente ellos nomás pueden distribuir. Y entonces ya no es un servicio público, sino es un negocio. Y como es un negocio, hay que hacer plata, ¿no? Y es evidente que estos negocios hay que inventarlos. Si ustedes me dicen cómo es esta mercancía de la electricidad, les voy a decir que yo nunca he visto la electricidad, ¿no? No sé qué cosa es la electricidad. Entonces, pero dicen que es una mercancía. Bueno, ya pues ya que sea una mercancía. Y entonces eso se comercializa en un mercado. Sí, igualito como comercializas papa, trigo, petróleo, igualito vas a comercializar la electricidad. Entonces, hay reglas propias que hay que analizar cómo es que funcionan esos mercados. Yo no les voy a explicar esto, cómo funciona el COES, pero las empresas generadoras ahora se dividen en dos negocios, ¿no? El que tradicionalmente la FIE ha formado es para que seamos productores de electricidad. O sea, estamos ahí en la central, le sacamos el polvo a la turbina, al generador, y estamos apuntando cuánto se produce. Pero ahora hay otra función que tiene la empresa generadora, es comercializadora, compra y vende. Y entonces, claro, ustedes vienen la pregunta, y los de la uni, ¿a dónde quieren ir a trabajar? Bueno, si es por sueldo, uno quisiera ir a la derecha.
pero de repente ustedes tienen vocación de poner su mameluco y su casco, ya bueno, esto es una manera de funcionar. Pero normalmente se espera que uno de la UNI pase a la derecha. Pero eso supone pues aprender cómo funciona el negocio. Y ustedes van a decir, pero a mí no me han enseñado, no lo he aprendido. Bueno, entonces están en un dilema, pues ganar poco y estar a la izquierda o ganar mucho y estar a la derecha. Pero ahora ser un mercachifle vendiendo energía eléctrica, medio raro, ¿no? Porque ¿cómo es posible que una empresa pague más por un producto cuando nadie se ha visto la electricidad? No sé, el electrón que vende Engie o Calpa es igual al electrón que vende Electroperú. O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué estarían dispuestos unos a pagar más que otros? Si simplemente se conectan. ¿Cómo lo verías eso, José Fernández? ¿Cómo crees tú por qué hay empresas que están dispuestos, empresas mineras o consumidores, que están dispuestos a pagar más que otros? ¿Mm? Por el mismo producto, si todos venden igual, el mismo producto de electricidad. Profesor, sería por la seguridad tal vez, que ofrece algunas otras empresas más Pero antiguas. ¿qué seguridad si es la misma electricidad? Si tú te conectas a la red, tú no sabes de dónde diablo vienen los electrones. Sí, No profesor. sabes si los electrones no tienen colorcito para decir, no, el mío es amarillo, el tuyo es rojo. No, no hay nada de esas cosas. Eh, Tú te conectas y sacas. Y el generador simplemente inyecta a la red, punto. No hay otra cosa. Entonces, ¿por qué? A ver, si tú sabes que las chompas en Gamarra cuestan 80 soles, ¿por qué va la gente al Jockey Plaza a pagar 200 soles por la misma chompa? ¿Cuál es por, que tal vez por cuestión ¿no? de moda, pues no, profesor. Eso es algo ya, bueno, que nosotros no lo queremos sentirnos. Yo creo que nos acomplejamos a veces, por eso es que compramos en Yoke. Bueno, pero hay gente que está dispuesta a pagar más y otros que no están dispuestos a pagar más, ¿no? Sí, claro, Y nos acomplejamos los que tenemos pocos recursos, bueno. ya pues, pero dentro de 5 años, cuando seas el ingenierazo del COES o de Enel, ahí vas a decir, no, yo no voy a Gamarra, pues yo Yoke. voy al Jockey, ¿no? Sí, claro, profesor. Ah, Sí, sí, profesor, probablemente. ya pues, eso nos pasa a todos. Yo que soy del Porvenir y he estudiado en Breña, ya me da miedo ir por la Victoria, ¿no? Eso es normal, digamos, los cambios. Pero te trato de decir de que hay veces tú confías en las personas, porque los médicos todos han estudiado en San Marcos, ya muy bien, pero ¿por qué a este médico le vas a pagar la consulta 200 soles y al otro vas a decir, oye, estás cobrándome 30 soles y es mucho? Porque crees que es mejor, porque crees que te va a curar, no sé, pero eso ya es el problema del que compra, ¿no? No es tu problema. Y también quién te convence, ¿no? Si te palabrean bien, te convence, pues, ¿no? Bueno, Sí, claro. trato de explicar las cosas así, medias burdas, pero así funcionan las cosas, pues, Pero, profesor, disculpe, y como dice la pregunta inicial, me, ¿por qué elegirían ¿Cuál era la pregunta inicial? eh, que les- de que elegían ¿por qué eligen al más caro, profesor? ¿Por Una qué eliges mina. más caro? Por confianza. Yo Ah, creo que
la persona me da más confianza y yo estoy dispuesto a pagar más, ¿no? Profesor, y también puede pasar esto de esas licitaciones que hablan, que, por ejemplo, Está bien, pues, pues, pero el que elige es el que compra, ¿no? Pero que el electrón es diferente, no sé, yo no. nunca he visto que el electrón sea diferente, ¿no? El tuyo es más grande, más redondo, no hay nada de eso, ¿no? Claro, profesor, pero Todo también, es una red. sí, pues también puede ser, por ejemplo, no sé si estoy hablando mal, pero puede ser un tema así de corrupción, profesor. También No, ocurre, no puede ser corrupción, es simplemente si tú tienes poder, compras donde quieres, ¿no? Tú me dices, voy a comer un lomo saltado en San Isidro, bueno, porque tengo plata pues para pagar 50 soles por el lomo saltado, pero tú le dirías, pero anda a la Plaza Unión, son 5 soles nomás el lomo saltado ahí. Y el otro te va a decir que me voy a enfermar, que tú cómo sabes que está limpio y cosas por el estilo, ¿no? El mercado es así. Cada uno decide dónde le conviene y si la calidad más o menos es la misma, ya es tu riesgo, ¿no? claro, ya, profesor, gracias. Pero yo desde el punto de vista de ingeniería les recomendaría que ustedes se vayan por la derecha, ¿no? Y no por la izquierda, ¿no? La izquierda está bien para técnico, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar ingeniería, todos queríamos tener nuestro casco, nuestro mameluco, nuestras herramientas, ¿no? Y así fui a practicar a una mina, ¿no? O sea, en la mina de Toquepala me pusieron mi casco, mi mameluco, mis botas, en fin, todas esas vainas que se suele usar. Bueno, pero mi vida profesional ha ido más por el lado de la derecha, ¿no? Yo he estado haciendo más estudios. Soy un ingeniero de papel. Muy poco de subirme a una línea, ¿no? En realidad nunca me he subido a una línea. Bueno, creo que cuando era estudiante, pero no, después como profesional no. Bueno, ya después vamos a ver esto, cómo funciona el COE. El COE es el que manda a despachar, ¿no? ¿Quién es el más bajo? Él es el que decide, ¿no? Y luego las empresas negocian con con los consumidores, ¿no? ¿Qué precio les ponen? En fin, ¿no? Y bueno, hay riesgo, hay una serie de cosas que lo vamos a ver después. Ahora simplemente es una introducción a nuestro tema. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, a ver. Ahora vamos a entrar cómo se controla el sistema eléctrico, ¿ya? Quizás ahora va a ser más complicado de entender las cosas, pero eh, o sea, yo lo que digo es que un sistema eléctrico se controla a través de la frecuencia, o sea que la señal que voy a tener va a ser la frecuencia. A ver, yo tengo un micro, estoy ¿cómo se llama? En Alfonso Ugarte, es un micro de 20 pasajeros y va a 60 kilómetros por hora hacia la Uni, ¿no? Cuando llega a la Uni, se bajan 10 pasajeros. La pregunta es, ¿el micro va más rápido ahora o no?
¿Está claro lo que estoy planteando o no? No se entiende lo que estoy planteando. Sí, sí, profesor. A ver, Eri Pariona. Yo tengo un micro de 20 pasajeros y que va a 60 kilómetros por hora, como la frecuencia. Llego a la uni y de los 20 pasajeros se bajan 10. ¿A qué velocidad iría este micro después que se va de la uni? No depende de los pasajeros, ¿no? Sino del motor. Sí, pero es evidente que si hay más pasajeros, el motor ha ido rápido. Ha estado trabajando para esos 20 pasajeros. Si tú le bajas, ¿qué pasaría? Sufre menos el motor, más eficiencia. No, no, la velocidad te digo. Va más rápido, ¿no? ¿O no? Claro, se podría decir. Bueno, pero estoy tratando de controlar el carro. Si el carro tú dices que debe estar siempre a 60 kilómetros, ¿qué debería hacer si ahora has sacado 10 pasajeros y ahora la velocidad ha aumentado a 80? ¿Qué debería hacer el chofer? Bajar la velocidad. ¿Cómo lo hace bajar la velocidad? Le dice al carro, oye, baja. ¿Cómo lo hace para bajar? Frenando, ¿Ah? ¿Cómo? frenando. No, no, estamos manejando. Solamente tienes ahora la mitad de pasajeros y el carro está yendo ahora a 80 kilómetros hora. ¿Cómo hace para bajar la velocidad? ¿Me entiendes un poco la pregunta? De repente no te lo he explicado bien. O sea, el carro está yendo con 20 pasajeros a 60 kilómetros por hora. Pierde la mitad de los pasajeros, ahora solamente 10. Y el carro, al tener menos peso, va a ir más rápido y va a subir a 80. ¿Qué hace el chofer para volver a los 60 kilómetros por hora? Bueno, pues tú has subido a un micro, has visto qué hace el chofer. No, no vas a decir que nunca has subido a un micro. Claro, ingeniero. Sí. Ya, pues, pero ¿qué hace el chofer? A ver, Rodrigo Díaz, ¿qué cosa es lo que hace el chofer? ¿Me escucha, Rodrigo? No, parece que no está Rodrigo. Prando Espinosa, ¿qué cosa crees que hace el chofer cuando ha subido a 80 kilómetros por hora? Bueno, disminuye su velocidad, ¿no? Puede ser el pie del acelerador lo aprieta menos, ¿no? O Ya. puede, de otra forma, subir más pasajeros, ¿no? No, lo que has dicho está bien. Sí, O sea, lo que hace es saca un poco del pie del acelerador. El acelerador simplemente está pisando una bomba de combustible. Ahora, al sacar el pie o a ponerlo más suave, está inyectando menos combustible. claro. Ya. Pero suponte ahora que tu micro, en vez de tener 20 pasajeros o 10 pasajeros, tiene 30. A ver si tiene que apretarlo más, ¿no? ¿Cómo? Tiene que apretar el acelerador más porque hay más Ya pasajeros, mayor peso y tiene que... hay que pasar más combustible. Ajá, correcto. Ujú. Ya. Ahora, ¿cómo es en un sistema eléctrico? La frecuencia, o sea, la oferta con la demanda son iguales y todo está a 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Si la carga disminuye, ¿qué va a pasar si la carga disminuye? El acelerador disminuye, Va a haber más generación que demanda, ¿no es cierto? claro.
Y entonces, ¿qué cosa significa eso? Se va a acelerar. Correcto. O sea, la frecuencia va a aumentar de más de 60. Claro. ¿Ya? ¿Qué cosas tiene que hacer el operador del COES o el operador de las centrales? Regularlo, ¿no? O sea, disminuir la aceleración, ¿no? Del generador, o sea, la frecuencia. Ya pues, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo vas a...? Si es un solo generador, habría que bajarle la cantidad de combustible que entra a esa máquina, ¿no? Claro. Y en sentido contrario, ¿cómo sería? Por ejemplo, son las 6 de la mañana y todo el mundo se despierta y comienza a prender las luces. Ya muy bien, todos se despiertan. O no, digamos las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde y ya está oscureciendo y todo el mundo comienza a prender la luz. La frecuencia estaba a 60 y ahora ¿qué pasa cuando comienzan la gente a consumir más electricidad? Se tiene que aumentar la frecuencia. Entonces se tendría que inyectar más combustible, ¿no? Para que... No, pues, pero ¿cómo va a aumentar? En ese momento la frecuencia cae porque hay más demanda que oferta. se tendría que aumentar, ¿no? La frecuencia. Hay que aumentar que el combustible que entran a las máquinas o la potencia que entran a las Claro. máquinas. Bueno, eso que hemos hablado de un carro es exactamente cómo funciona el sistema eléctrico, ¿ya? A ver, veamos un poco qué cosa estoy tratando de mostrar. Ya. Entonces ya ahora tenemos un sensor de carga. O sea, hay un balance en todo momento entre generación y demanda, o entre generación y carga. Si hay más generación que carga, va a aumentar la frecuencia, se van a acelerar las máquinas. Si hay más demanda que generación, entonces se va a bajar la frecuencia y entonces hay que aumentar la generación. Entonces veamos un poco este problema. Aquí estamos viendo una falla, entonces hay una potencia que dan una máquina de generación y hay una falla, pero cae la frecuencia porque ha fallado una central y entonces estaba todo más o menos caminando por 60 Hz y ahora resulta que cae la frecuencia a 59, ¿no? Porque se ha perdido una central. Entonces, hay menos generación que demanda y entonces se trata de recuperar, digamos, que entren a actuar los reguladores, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay en las centrales. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay que regular la frecuencia, hay una reserva que funciona en instante, en segundos, hay otra reserva que actúa secundaria, que ya está en minutos, y luego hay una terciaria que se puede ser una central que va a despachar, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno dice que hay que hacer un despacho óptimo, lo que hay que actuar es sobre el control que tienen los generadores. Entonces, ahora vamos a ver cómo es una central. Una central tiene un generador y una turbina que lo mueve. Y esa turbina que lo mueve, usualmente si es una central a vapor, va a requerir vapor que entre a la turbina. Pero ese generador tiene un control. Hay un sensor de tensión que mueve la excitación.
O sea, tenemos un regulador automático de tensión y que mueve la excitatriz. Pero también tenemos un sensor de frecuencia. Y ese sensor de frecuencia tiene que ver con el mecanismo de control de la válvula de entrada de vapor, ¿no? Y ese vapor va a aumentar o disminuir de acuerdo a que la frecuencia suba o baje, ¿no? Entonces ahora tenemos un problema de cómo es este aparato, cómo yo siento las cosas, digamos. Entonces vamos a ver que tengo dos pesos que giran en un eje. Hay un resorte y esos pesos van a estar trabajando contra ese resortes y se van a desplazar. Si la velocidad aumenta, estos pesos van a subir. Si la velocidad disminuye, esos pesos se van a caer. Entonces, yo estoy convirtiendo una máquina que gira en un desplazamiento X, ¿no? O sea que puedo tener algo al cual muevo a partir de estos giros que tiene este eje. Entonces ahora vamos a ver este regulador que ustedes han estado hablando, que es cómo funciona un chofer. Yo tengo este regulador que está acá, que son dos bolas que giran. Esas dos bolas que giran, si giran rápido, va a hacer caer la palanca. Si giran lento, más bien va a subir la palanca. ¿No? ¿Está claro ese regulador o no? O sea, son dos bolas que giran. Si gira más rápido, esa palanca se va a venir hacia abajo. Si gira más lento, esa palanca se va a ir para arriba. Entonces, ese sistema de palancas ahora mueve un sistema de pistón, ¿no? Un amplificador, y entonces yo voy a través de ese sistema, digamos, a colocar un aceite, y cuando tengamos la primera opción es que disminuye la carga. Al disminuir la carga, la palanca que está en el regulador se va a ir para arriba, ¿no? No, estoy equivocándome. Digamos, vamos a decir que tengo una carga de 100 y estoy generando 100. Ya. Entonces ahora, si la carga disminuye, este regulador va a girar más rápido. O sea, va a hacer caer la palanca. Entonces, esa palanca va a caer y entonces en este amplificador, el gas que tengo o el líquido que tengo va a ir por la parte de abajo y lo que va a hacer va a cerrar la válvula de control. Esa válvula de control es una válvula de combustible, que es exactamente como hace un chofer, ¿no? Si yo pierdo carga, he pasado de 100 a 80, entonces lo que tengo que hacer es disminuir la cantidad de combustible que estoy alimentando. Pero ahora veamos la cosa contraria, que yo tengo una carga 100 y un generador que produce 100. Pero ahora resulta que la carga ya no es 100, sino 120. ¿Qué va a pasar con este regulador si es que la carga aumenta? Va a disminuir la velocidad con que giran esas bolas. Al disminuir, va a subir la palanca y entonces ahora el líquido va a entrar por la parte de arriba y lo que va a hacer es abrir
la válvula de control para que pase más combustible. ¿Está claro este sistema? ¿O no está claro? Estoy haciendo igual que un chofer, ¿eh? Antes decía 60 kilómetros por hora. Bueno, ya si quieren volvemos a ese ejemplo, pero yo ahora puse de 100. Pero vamos a suponer que es 60. Normalmente vamos a decir que disminuye la carga, o sea, al disminuir la carga, entonces esas bolas van a girar más rápido. En vez de estar 60 Hz, va a subir a 62, 65. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que ver cómo alimento con menos combustibles a la válvula de control. Entonces, esa palanca, que ahora se ha venido hacia abajo porque hay mayor velocidad, entonces lo que va a hacer es, va a tratar de cerrar la válvula hacia arriba, ¿no? A ver, ¿queda claro? ¿No queda claro? Yo necesito que esto sea claro para la mayor parte de estudiantes. Lisette, ¿tienes claro esto de cómo se regula la frecuencia? Sí, profesor, con su ejemplo del auto lo entendí también un poco más. Ya. O sea que ya no hay problema. Ya tienes claro que en un sistema eléctrico se regula cuánto de potencia se entrega a partir de la frecuencia. Sí, profesor. Ya. Ahora, esto, cuando tú regulas la frecuencia, ¿es para una ciudad o es para todo el sistema? Ah, ¿para todo el sistema? Sí, es para todo el sistema. O sea, la frecuencia es para todo el sistema. O sea, tú regulas la frecuencia de una central es para todo el sistema, ¿no? Del Perú sería desde Tacna hasta Tumbes, ¿ya? Pero ahora viene otro problema, que es cómo se regula la tensión. Y eso ya es local. O sea, si la tensión cae en una barra, tú puedes poner un condensador en esa barra y la haces subir, pero eso no necesariamente se va a transmitir a todo el sistema. O sea, el control de tensión es más bien local, mientras que el control de la frecuencia es para todo el sistema. Bien, continuemos con nuestra exposición. A ver. Bueno, ya estamos en un esquema más simplificado de un sistema. Tenemos un generador, tenemos un regulador de velocidad o gobernador, como se dice en inglés, que ve la velocidad, y tenemos la turbina, y ahora todo está marchando muy bien, se está entregando una potencia P sub 0, y ahora le voy a conectar un delta de potencia, le pongo más carga. Si le pongo más carga, lo que hay que hacer es que este regulador que está viendo la velocidad, si ha aumentado la carga, es evidente que va a ir más lento, entonces tiene que aumentar, abrir la válvula para que pase más combustible, ¿no? Y de eso se trata acá, ¿no? Entonces, aquí está un poco el mismo sistema, ustedes lo pueden estudiar, ¿no? Y
¿cuál es la idea? La idea es que todo estaba a 60 Hz, aumenta la potencia, ¿no? Un delta de P, la frecuencia cae y luego se va a mantener en 60 Hz, ¿no? Por la acción de este sistema automático. El problema que se presenta es cuando hay dos centrales. ¿Cuál es la que responde? ¿Cuál es la que no responde? ¿No? Si todos responden inmediatamente, se puede presentar un problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que yo diga, no, el que debe despachar es 2, no 1? O yo quiero que despache 1, pero no 2. ¿Cómo hago? Entonces, todo sistema eléctrico hay varias centrales, entonces yo le agrego un delta de P de carga, entonces ahora estoy en el problema de cuál es la que quiero que varíe. Por ejemplo, en el sistema interconectado, la central del Mantaro es una central de base, o sea, siempre debe estar dando toda la potencia que puede. Y la central de Winco es una central de punta, o sea que debe variar de acuerdo a los requerimientos, rápidamente, debe tomar la variación de carga. Entonces, hay todo esto de abrir y cerrar de acuerdo a la frecuencia, y entonces lo que se tiene ahora es un sistema donde vamos a tener un regulador que va a actuar, pero va a tener un delta de frecuencia cuando ya se haga ese control, y entonces hay que volverlo a actuar. Entonces, en vez de tener una característica horizontal, tenemos una característica inclinada. ¿Qué significa? Que yo estaba en 60 Hz con la potencia P sub 0, le incremento un delta de P y la frecuencia va a caer a un punto. Y ahora ustedes dicen, pero es que en ese punto ya la frecuencia no es 60. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es moverla en forma horizontal con respecto a esta curva para que esa característica vuelva a estar en 60. ¿No? Esto es lo que hay que hacer. Mover. Eso ahora se hace en forma automática, antes se hacía en forma manual. Se le llamaba al operador y se le decía, oye, mueve la característica de tu regulador para que todo esté en 60 Hz. ¿No? Pero así funciona este sistema. Entonces, por ejemplo, hay hay estas características, una más parada y otra más echada. Si la frecuencia ha caído de F0 a F1, entonces en la unidad 1 casi no va a variar la potencia, pero en la unidad 2 va a variar un montón. ¿Cuál sería Mantaro y cuál sería Winco? Si yo estoy en una central de base, yo quisiera que la potencia no varíe mucho, que siempre esté, mientras que la de Winco, que tome esa variación de carga, ¿no? Entonces, ¿cuál sería Winco en este caso? ¿La 1 o la 2? A ver. Lisette, ¿tienes idea de qué cosa es lo que estoy preguntando? ¿Podría volver a repetirlo, profesor? A ver, déjame, voy a mostrarte otra vez el diagrama. O sea, te decía cuál es Winco y cuál es Mantaro. La 1 es Mantaro y la 2 es Winco, o la 1 es Winco y la 2 es Mantaro. Winco es una central de punta que toma amplias variaciones. Y Mantaro es una central de base que no se busca que no varíe mucho la potencia que produce. Entonces, si se busca que Montero no varíe mucho, sería la primera imagen, ¿no, profesor? La primera sería Mantaro,
y la segunda sería Winco, ¿no? Sí. Ya. Bueno, pero esa es la idea. O sea, el sistema es bastante simplón. Lo que pasa es que al comienzo como que no queda claro estas cosas, ¿no? Bueno, ahora viene el problema de mantener un sistema interconectado. Vamos a suponer que yo voy a estar conectado con los ecuatorianos. Como voy a estar conectado con los ecuatorianos, estoy en el sistema 1, que es el sistema peruano, y el sistema 2 es el sistema de Ecuador. Entonces la pregunta que se va a dar es la siguiente. Yo en 1 hago un contrato con 2 para venderle 100 megavatios a través de esa línea de interconexión. ¿Cómo hago el control para que los ecuatorianos no tomen más energía de lo que yo he contratado con ellos darles? ¿Qué cosa podría hacer para controlar? Y entonces vamos a ver un sistema simple de explicar esta situación. En este diagrama tenemos el 1 y el 2, hay una potencia neta de intercambio, 100 megavatios que va a pasar de 1 a 2, y entonces yo voy a poner en Lima, que no tengo ni idea de qué cosa pasa en 2, ni el 2 qué pasa en 1, yo simplemente tengo que mido mi frecuencia en 1 y mido cuánta potencia está saliendo de mi red peruana a la red ecuatoriana. Esas son las dos cosas que tengo, no tengo más. Yo voy a detectar que ha caído la velocidad, o sea, ha caído la frecuencia. Si ha caído la frecuencia, ¿qué cosa ha pasado? Pero también estoy detectando de que en vez de estar mandando 100 megavatios, ahora está pasando 80. ¿Qué cosa creen ustedes que ha pasado? Si ha caído la frecuencia, es porque ha aumentado la carga. Como yo estaba programado darle 100, y ahora ya no estoy mandándole 100, ¿no? La potencia neta de interconexión. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer para mantener la situación? Habría que incrementar la potencia de generación en el sistema 1, ¿no? O sea, si ha caído la frecuencia y estoy transmitiendo menos, es porque hay más demanda en 1 y entonces tengo que generar más en 1. Ahora, en el centro de control de San Isidro yo veo un segundo caso, que la frecuencia ha aumentado. O sea, si ha aumentado la frecuencia es porque hay menos carga. La potencia de interconexión ha aumentado. O sea, le estoy entregando más a los ecuatorianos. Y entonces, si hay esa situación, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que en 1 hay que disminuir la generación. Bueno, ahora veamos el caso de los ecuatorianos. Ha caído la frecuencia y al caer la frecuencia hay más potencia que se está inyectando a los ecuatorianos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer para mantener el equilibrio? Que los ecuatorianos deben generar más en su sistema. También puede ser al revés. Ha aumentado la frecuencia, o sea, la velocidad, ¿no? Y
hay menos interconexión. Yo tenía programado darle 100 y ahora están tomando 80. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer para mantener el contrato de los 100? Tengo que decirle a los ecuatorianos, oye, disminuye tu generación en 2 para mantener el contrato. ¿Cómo le veo este sistema de control? Yo creo que van a tener que hacer sus esquemitas y ponerse a revisar esto, pero es así como funcionan, digamos, estos sistemas, ¿no? Entonces, claro, hay todo un sistema de control suplementario entre estos dos sistemas, hay un sistema de control de generación. Nosotros tenemos un sistema automático de generación ahora, ¿no? Que de acuerdo a la frecuencia va dando órdenes a las centrales para aumentar o disminuir su generación, ¿no? Ya no es necesario de llamar por teléfono ni nada, en forma automática se hace. Bueno, estos ya son ejemplos de cómo funciona este sistema. Bien, un último punto es la frecuencia, o la frecuencia digo la tensión. Como ven, ya se va complicando nuestro panorama de cómo opera el sistema. La carga es controlada a través de la frecuencia y ahora vamos a ver cómo podemos controlar la tensión. A ver, ¿cómo podemos controlar la tensión? Bueno, entonces el análisis que tenemos que hacer es de la frecuencia y de la tensión. ¿Por qué hay que controlar la tensión? Porque, de acuerdo a lo que ustedes han corrido, flujo de carga, les dan condiciones estables de operación, proporciona capacidad de transferir potencia y también porque las altas tensiones o altos voltajes dañan los equipos y bajas tensiones pueden dañar los motores, ¿no? Es evidente que ustedes dirían el alto voltaje causa problemas con los aislamientos. Ya no trabajan tan bien los aislamientos y pueden perder sus cualidades aislantes los equipos. Y si tenemos tensiones muy bajas, entonces los motores de los usuarios, como están moviendo una carga, ellos van a querer seguir dando vuelta. Y al querer seguir dando vuelta, entonces van a pedir más corriente y al pedir más corriente se pueden quemar los motores, ¿no? Entonces eso es un poco la problemática que hay que ver, ¿no? Entonces, hay curvas en el cual uno tiene que analizar cómo se absorbe o entrega potencia reactiva. ¿Quiénes absorben potencia reactiva? ¿No? Y bajan en el sistema, porque absorben, son los generadores, los reactores, compensaciones estáticas, transformadores, motores de inducción. ¿Quiénes entregan potencia reactiva? Hay los generadores, los condensadores, los compensadores estáticos y circuitos descargados y cables. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? El que absorba o entregue va a depender un poco de cómo están conectados estos equipos, ¿no? Entonces, si absorben, hay megabar demandados y hay megabar fuentes, entonces hay que siempre mantener un equilibrio, ¿no? Bueno, estos
cuál es lo que se permiten, digamos, hay todas estas ecuaciones que hemos estado viendo, yo ya no voy a repetir, hay los elementos que hay que tener. Por ejemplo, un reactor va a consumir potencia reactiva, ¿no? Y un condensador va a producir potencia reactiva. Entonces, y hay los compensadores síncronos que son, en realidad, son generadores, ¿no? Y los transformadores de potencia que también permiten un poco analizar esto, ¿no? Pero acá es el esquema pi de una línea. Y entonces cualquier línea de transmisión tiene estos elementos, resistencia e inductancia. Si yo quiero que haya poca caída de tensión, lo que voy a hacer es usar una reactancia menor y voy a tener una resistencia menor, ¿no? La resistencia menor, bueno, voy a hacer un circuito doble. Ustedes van a encontrar que hay fases que tienen varios conductores. Entonces, evidentemente que si los pongo en paralelo, va a disminuir la resistencia, ¿no? Pero hay también una capacidad que produce la línea con respecto a tierra. Entonces, si la línea es muy larga, vamos a tener problemas de mucho reactivo. Y las líneas en el Perú son muy largas, ¿no? Entonces, entonces hay una potencia natural, de acuerdo a cuánto potencia se envía, los transformadores, en fin, los cambios de TAP. Todos estos sistemas de compensadores y todo son cosas que habría que analizar, digamos, cómo operan los generadores, los campos, cómo se regula la velocidad, la cargabilidad de los generadores. En fin, esto es para que ustedes lo revisen, ¿ya? Y bueno, cuando estuvimos viendo flujo de carga, se vio cómo se hacía bueno, hay pérdidas reactivas en las líneas, ya hemos hablado cuáles son las fuentes, cuáles son los consumidores, ¿no? Qué técnicas hay de compensación, series o shunt, ¿no? Y entonces hay controles del generador en el cual yo puedo producir más o menos potencia reactiva, ¿no? Y está dependiendo de las características del generador, ¿no? Y hay la excitación que yo puedo controlar. Y también hay todas las técnicas que yo se los voy a dejar ahora simplemente para que lean. Y bueno, tengo un problema, José Fernández. Yo perdí una clase por viaje. ¿La puedo recuperar la otra semana? Porque he recibido un mensaje de la facultad diciendo que están de fiesta la otra semana y que no debo dictar clase. ¿Podríamos hacer esa clase extra el próximo sábado? Profesor, sí, yo creo normal, ¿no? No creo Ya. igual todo seca. Ok. Bueno, entonces conversamos la próxima semana, que vamos a ver análisis de contingencia, ¿no? Ok, gracias.